Permita que Él llene tu corazón en estos momentos. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida, Señor, dispuesta para ti. Aquí está lo que soy, Señor. Aún mis cargas, aún mis temores, aún todo aquello, Señor, que he estado luchando, Señor. Entrégale de tu paz, entrégale de tu amor, entrégale de tu bendición sobre Él. Si aún únicamente quieres quebrantar tu corazón, hazlo en esta mañana y deja que el Espíritu Santo te guíe en esas palabras. Deja que el Espíritu Santo te llene, te aliente, le fortalezca. Dígale, Señor, afina mi oído para escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero sentirte, Señor. Quiero llenarme de ti, Padre. Quiero esperar en tu salvación, Señor. Quiero esperar en tu gracia perfecta, Padre. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi todo, Señor. Gózate y regocíjate, Señor, de una manera maravillosa, Señor, de una manera preciosa, Señor, pues eres nuestro Dios precioso, pues eres nuestro Dios poderoso, pues tú eres bendito, Señor, pues tú eres la paz, tú eres mi paz, Señor, tú eres mi todo, Señor. Levántate, 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 precioso Señor. Regocíjate en mi corazón, en mi vida, Señor, porque en ti espera mi corazón, Padre, en tu salvación, en tu gracia, en tu comunión, en tu perfecta paz, Señor. Eres maravilloso, Señor. Eres precioso. Y no hay amor tan grande, tan maravilloso. No hay amor más grande que el amor tuyo, Señor. No hay paz más grande, Señor, que la que recibimos de ti, porque eres, Señor, poderoso. Eres Dios de vida. Eres Dios de gracia, Señor. Y en ti nos gloriamos, en ti esperamos, en tu salvación, en tu verdad, en tu justicia, Señor. Por eso nos alegramos en ti, por eso nos gozamos en ti, por eso esperamos en tu amor, en tu perfecta paz, en tu perfecto amor, Padre precioso. Gózate y alégrate con tus hijos en esta mañana y permítanos poder exaltarte con todo nuestro corazón, Padre, con todas nuestras fuerzas, Padre, porque en ti nos gloriamos, Señor. En ti esperamos, Señor, solo en tu paz, solo en tu amor, solo en tu maravillosa gracia, Padre. Exáltate, Padre. Eres nuestra vida, eres nuestro Dios todopoderoso. Eres el Dios maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. A ti te doy el honor, a ti te doy la gloria, a ti te doy la alabanza, Padre. Y en ti me gloriaré, Padre. Oh, santo, santo, santo. Eres maravilloso, Señor. Nuestro gozo, nuestra paz eres tú. Todo eres tú, Señor, para nosotros, Señor. Nos regocijamos. Gracias, mi Rey precioso. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu paz. Gracias por tu amor, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gozo poder estar esta mañana con ustedes. Qué hermoso poder disfrutar de la comunión. Y yo sé que es un momento precioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo espero que puedas sentir esa presencia preciosa del Señor ahí en tu corazón y en tu vida. Y puedes decirle, Señor, gracias porque hoy voy a tener tu compañía todo el día de mi vida, Señor. Hoy voy a vencer, hoy voy a cambiar actitudes, Señor. Hoy me voy a regocijar en ti porque estás conmigo, Señor. Porque me estás llenando de tu paz, de tu amor, de tu gracia, de tu bendición, de tu comunión. Yo sé que Él lo va a hacer. Caminamos por fe, dice la palabra, y no por vista. Y qué hermoso cuando podemos disfrutar de esa presencia maravillosa del Señor que nos ayuda, que nos alienta en medio de todo lo que hacemos. Hoy quiero compartir un texto que se encuentra en la Biblia y quiero hablar sobre el tema
de acercarnos a Dios. Y algo que hemos entendido, o tal vez tú te has preguntado, ¿para qué fui yo creado? ¿Para qué yo fui creada? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Quizás son las cosas que más giran a nuestro alrededor. Quizás nos preguntamos a nosotros, porque cuando andamos sin propósito, sin dirección de Dios, como decimos a veces, ¿no? Cualquier cosa nos sirve, cualquier cosa nos sirve. Pero cuando esperamos directamente en esa presencia maravillosa del Señor, podemos ver que Él comienza a guiar nuestra vida. Y realmente la respuesta a esas dos preguntas, ¿para qué fue creado, cuál es el propósito de mi vida? Siempre la vamos a encontrar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y creo que al tener el propósito principal al cual Dios nos ha llamado es para que tengamos un diario, compañerismo diario y una comunión íntima con el Señor, día a día, paso a paso. Y cuando incrementamos esa comunión, esa unión con el Padre, va Él declarándonos lo que Él quiere que nosotros hagamos. A veces nos afanamos más por las cosas que realmente por lo que Dios quiere de nosotros. Y a veces él te va a decir o Él me va a decir, hijo o hija, yo quiero que estés quieta en mi presencia. Yo quiero que aprendas a escuchar mi voz. Y desde la creación, desde que el hombre y la mujer fueron creados, había una comunión especial de parte de Dios, o mejor el hombre, la mujer y Dios con Dios. Y yo a veces me imagino ellos ahí en el huerto de Edén hablando con el Señor, que era su principal propósito. Y quiero ir a Génesis capítulo 3, versículo 8, porque aunque está este texto después de la caída del hombre, está hablando algo bien interesante. Y mire cómo le dice la palabra. Y oyeron Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ahora, quiero resaltar primeramente la primera expresión que está diciendo el texto allí. Me gusta como lo dice la nueva traducción viviente. Porque la primera parte de ese texto de Génesis 3:8 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando en el huerto. Mire lo maravilloso. Y yo digo, qué experiencia tan hermosa tenían ellos. Y yo no sé tú, pero yo anhelaría que aquí me está hablando de la brisa de la tarde, en la versión del 60, está diciendo que al aire del día. Acuérdese que aire es neuma, traducido en el original, neuma. Y neuma significa viento. Y no es otra cosa que el Espíritu de Dios moviéndose. Y ellos eran sensibles a esa voz. Y yo le digo y le quiero decir con toda seguridad, según lo que está diciendo la palabra, que tú puedes experimentar esa voz de Dios, esa presencia de Dios de una forma sobrenatural. Desde el jardín de Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, su propósito era vivir con ellos y disfrutar de su compañía. Su voz y presencia realmente, según la palabra, era algo común para Adán y Eva y disfrutaban diariamente de ella. No era solamente los domingos cuando se reunían en un lugar, diariamente. Aún en la noche, me imagino, esa compañía del Señor, podían disfrutar de ella diariamente. La Biblia nos enseña que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa y su mujer oyeron la voz del Señor que caminaba por el huerto. A mí siempre me ha impresionado esa expresión, porque imagínese la voz del Señor caminando por el huerto. No cabe en nuestra mente, porque uno dice, la voz no camina, camina una persona. Bueno, eso es lo que dice la palabra y yo no quiero quitarle la esencia de la palabra, porque tenemos un Dios sobrenatural, porque cuando bajamos a un Dios o cuando creemos a un Dios que simplemente es el Dios común y corriente, creo que perdemos mucha bendición y esencia de lo que realmente Dios y sobre todo
cómo nos formó, porque dice la palabra que nos formó a su imagen y nos formó a su semejanza. Digo yo, qué privilegio más grande del cual ellos podían disfrutar, una oportunidad única y especial de deleitarse en la presencia del Señor, en un jardín hermoso, hecho especialmente para vivir en comunión con el Creador. Qué bendición tan grande. Y digo yo, qué privilegio, qué privilegio. Ellos eran las únicas criaturas de toda la creación de Dios que tenían la capacidad de tener compañerismo íntimo y cercano con el Creador del universo. Pero saben una cosa, es el mismo privilegio que tenemos hoy en día tú y yo. Y esto me trae a la memoria un texto de la Biblia que está en el Levíticos capítulo 26, versículo 12. Levíticos capítulo 26, versículo 12. Y mire cómo dice, andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros me seréis mi pueblo. Note lo que está diciendo este versículo. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuál es la promesa de Dios? Estar entre nosotros. Es más, en el Nuevo Testamento es más específico porque dice, estaré dentro de ti. Y le recuerdo un texto y a veces le decimos a los inconversos, pero realmente es para el pueblo de Dios, para ti, para mí, el texto de Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo creo que cada mañana, cada día, Él está ahí, anhelando tener una conversación contigo, anhelando decir, yo prometí estar contigo, ayudarte, pero escúchame. A veces cuando estoy en el campo, me gusta ser muy creativo. Y a veces me paro frente a uno donde hay muchas hormigas, un hormiguero, decimos aquí en Colombia, y trato de hablarle a las hormigas. ¿Usted cree que ya me entiende? No me entiende. A veces cuando, me gusta a veces pensar y alguna vez estaba en el campo y había cerca, había una corriente de agua no muy grande, un riachuelo, y dije, voy a hacer algo. Y desvié un poco de agua por el camino que llevan las hormigas y traté de advertirles que venía agua y que las iba arrastrando muchas de ellas. Y traté de todos los medios para avisarle a ellas. ¿Y usted cree que ellas me escucharon? No, porque no hay una comunicación entre lo que yo le quería decir y lo que ellas necesitaban escuchar. Algunas de ellas se las llevó el agua. Usted dirá, uy, qué persona tan cruel. No, pero mientras estaba haciendo eso era algo profético y Dios me decía, así es mi pueblo. Muchas veces yo prometí andar entre ellos, como dice Levítico 26:12, andaré entre ellos para ser nuestro Dios. Y Él hablándonos a gritos del cielo. Y yo a veces pienso que cantidad de ángeles diciéndonos, hijo, hija, escucha lo que el Padre le está diciendo, escucha esa voz. Pero nuestros oídos están tan ocupados en otras cosas que no están sintonizados con lo que Dios quiere hablar con nosotros. Este texto de Levítico 26:12 me parece interesante, aunque antes está hablando también de un proceso de limpieza, pero tomo este texto diciéndote una promesa de Dios, andaré en medio de ti y yo seré tu Dios y tú serás mi hijo, mi hija, mi pueblo, como está diciendo este versículo. Y gracias a Dios por eso. Y qué bendición más grande tener esa cercanía de Dios, donde promete constantemente estar con nosotros, darnos ese aliento de vida, darnos ese poder maravilloso, esa gracia sobrenatural que quiere tener contigo, conmigo, con su pueblo. No solamente cuando estamos reunidos. Sí, ahí está la bendición de Dios. Sí, ahí está la dirección de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué nos hace alejar o qué ha hecho tapar esa presencia de Dios en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Qué es lo que no nos permite ver esa gracia, esa bendición de Dios sobre nosotros? Algo debe estar ocurriendo. Ahora, es bueno volver
a Génesis capítulo 3 en el versículo 7, porque cuando Dios está paseándose, la voz de Dios caminando por el huerto en las horas de la tarde, como está diciendo uno de los versículos, es que el hombre al mezclarse con el pecado, al permitir con el pecado o hacer cosas presuntuosas o que no agradan al Señor, eso cierra la voz de Dios. Y mire lo que dice ahí en Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos sus ojos, esto es, por haber desobedecido a Dios, y cosieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, mire lo interesante, porque algo que quiero resaltar en el versículo en Génesis 3:7 es que ellos están diciendo que cosieron hojas y se hicieron delantales. Sus ojos fueron abiertos. Ahora, algo bien interesante que hay que tener en cuenta que la presencia de Dios en aquellos que han experimentado la voz de Dios, han experimentado la presencia de Dios, es diferente a aquellos que nunca la han experimentado. Porque al haber pecado ellos, sus ojos fueron abiertos, dice la palabra, y se dieron cuenta que habían perdido la santidad. Vieron su propia debilidad. Mientras que para los impíos el pecado le trae ceguera. Ahora, si una persona que ha experimentado la presencia de Dios, ha comido de su mesa, como dice la palabra, ha participado de los bienes de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y endurece el corazón, sus ojos se ciegan y no pueden sentir realmente su condición. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Génesis 3:7 con Adán y Eva? Sus ojos fueron abiertos para ver la culpabilidad, la debilidad, el error que ellos habían cometido. El pecado abre los ojos de los santos para ver su propia debilidad, mientras para los ciegos hay una ceguera espiritual. Realmente las cosas que hacen y la tentativa de cubrir sus propios pecados es en vano. Y eso me hace recordar lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, porque dice, el que encubre sus pecados, ¿sabe qué pasará con ellos? No prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Más, escuche bien, más el que los confiesa, más el que los confiesa y se aparta de ellos, y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Y mucha gente están arruinadas y tratan de luchar por una parte y por otra, pero hay cosas en su corazón y aunque están en la presencia de Dios, aunque el Espíritu de Dios le has hecho sentir, son abiertos sus sentidos espirituales para darse en cuenta que no están bien delante de Dios, delante de un Dios santo, que es impresionante. Y yo veía una de las noticias que estaban pasando, creo que el día de ayer, estaba un grupo de jóvenes tratando de destruir cosas y cuando vieron que ocurrió algo desastroso en lo que estaban haciendo, invocaban el nombre de Dios y decía, ay Dios mío, mira todo lo que pasó. Provocaron algo y luego invocaron el nombre del Señor. Y yo decía, realmente no conocen a Dios, porque Dios es santo. Invocan a un Dios desconocido. Se vuelven insensibles, saben que existe un Dios. Y la gente tiene conciencia de que un día van a tener que rendirle cuentas a Dios. Lo que me parece terrible de todo esto es que teniendo ese conocimiento, leyendo la palabra, habiendo escuchado, su corazón está tan endurecido que no se acercan a reconocer que necesitan una limpieza espiritual, apartarse del pecado, porque invocan a un Dios santo, un Dios celoso, un Dios que si tú lees la Biblia, cuando descendió sobre el monte Sinaí, ahí en Éxodo, el monte temblaba, los animales temblaban. El mismo pueblo que sabía que Dios estaba sobre ese monte, ellos decían, y lo expresa Hebreos 12, estamos espantados de ver lo que está aconteciendo en ese monte. Allí tiembla. Isaías en el capítulo 6 dice, ay de mí que soy muerto porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Y Juan en Apocalipsis también dice que cuando vio esa voz que hablaba con él, y es una expresión muy parecida a la de Génesis, él dice caí como muerto, pero vino el Señor y le fortaleció. Estar en la presencia del Señor no es cualquier cosa, pero una vez que tú has entrado y has entendido cómo tiene que entrar, lavada con la sangre de Jesucristo, porque eso es lo que dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es tan sencilla las cosas. No sé por qué las complicamos. No sé por qué tanto endurecemos el corazón para reconocer que Dios es maravilloso, que Dios es poderoso y que Él está dispuesto no a hacer lo que hizo Eva, Adán y Eva, que lo que hicieron ellos fue que cosieron hojas de higuera para tapar su pecado y la obra del hombre. Todo lo que nosotros intentemos hacer para encubrir nuestro pecado realmente no va a servir absolutamente de nada. ¿Qué hicieron con eso? Realmente pasamos con el versículo que iniciamos de Génesis 3:8. Porque lo que hacemos muchas veces es negarnos, engañarnos a nosotros mismos y hacer lo que hicieron ellos. Y vuelvo y leo Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Se escondieron entre esos árboles. Y voy a decirlo de esta manera. Hay gente que conociendo a Dios, que fueron bendecidos por Dios, están escondidos en las mismas bendiciones que Dios les da. ¿Acaso Dios no había creado los árboles para beneficio de ellos? ¿Y dónde se escondieron? En las mismas bendiciones que Dios le había hecho. Ahora piense, amado hermano, amada hermana, piense, persona que me escucha, si por la bendición de Dios tú no estás enredado, te has enredado en esas mismas bendiciones, a lo mejor Dios te dio algo para que tú vivieras con eso, para que lo disfrutara, y te metiste tanto en los negocios, te metiste tanto en las cosas del mundo que te olvidaste y te perdiste en medio de la bendición. Eso es lo que está haciendo Adán y Eva. Y eso fue lo que hicieron ellos. Se escondieron en la bendición. Muchos todavía se esconden detrás de los dones de Dios mientras viven en el pecado y piensan que están ahí con Dios y que equivocados está. La voz de Dios es muchas veces terror para los malhechores. Y en vano el hombre constantemente se oculta tratando de alejarse de Dios. ¡Qué error! Gente que dice, yo me escondo de Dios. Y yo he estado en reuniones donde ha habido presencia sobrenatural de Dios, palpable, casi visible. ¿Sabe qué hace mucha gente? He estado en reuniones donde la gente se sale. Y después le digo, hermano, hermana, ¿por qué se salió? Y ellos dicen, porque no podía experimentar esa presencia de Dios, era muy fuerte. Yo le dije, ¿por qué? Si es tu padre. Si es al que tú invocas como padre. Y al final dicen, es que no estoy bien delante de Dios. ¿Y por qué más bien no confiesan el pecado? Creen en lo que Dios quiere hacer con ellos y pueden disfrutar de esa presencia maravillosa que Dios tiene. Y digo yo, qué desperdicio el saber que podemos acercarnos a su presencia, el poder saber que estamos ahí con Él. Pero sabe que es lo interesante, que Dios nunca se da por vencido. Nunca se da por vencido. Porque en el versículo 9 de ahí de Génesis 3, mire cómo lo que Dios hace. Mas Jehová, dice la palabra, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sabe cuál es la pregunta que Dios te está haciendo a ti en este día? ¿Dónde estás tú? Y realmente es un llamado de gracia. Y Dios es siempre el primer buscador. La palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Tú y yo. Tú y yo.
Quizás a veces nos decimos nosotros, me voy a buscar a Dios. Él te está buscando. Más bien déjate encontrar por Él. Esa misericordia de Dios buscando al hombre, hasta el día de hoy lo sigue buscando. Y realmente Dios a través de esa búsqueda revela una gran compasión. Este es el buen pastor que busca a las ovejas perdidas. Él te busca a ti, te llama, pronuncia tu nombre porque sabe que es creación de Él. Ahora también despierta convicción al llevar un profundo escudriñamiento al corazón de cada uno de aquellos y pone esa carga, ese anhelo de buscar de Dios. Y yo creo que no hay persona en el mundo que no haya deseado buscar esa presencia de Dios. Pero también, ¿qué es lo que está haciendo Dios con Adán y Eva, como está haciendo con en este tiempo? Él demanda una confesión para que nos sometamos, para expresarle todo lo que pasa en nuestra vida, las luchas, las rabias, todo aquello que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Él lo sabe. Yo recuerdo mis primeros años en la iglesia católica cuando tenía que ir a confesar mis pecados. Creo que una vez lo hice. Y casi por presión de mi papá y mi mamá fui a confesar mi pecado, pero yo le dije al sacerdote que estaba ahí, Padre, perdóname mis pecados. Y yo pensé que él simplemente me iba a decir, está bien, hijo, rece con no sé cuántos Padres Nuestros, no sé cuántos Ave Marías y vaya, era la penitencia que a veces colocaban, pero el sacerdote me miró así por en medio de la media sombra que se veía y dice, ¿y cuáles? ¿Sabe que eso es una imagen cuando me acerco a Dios? Cuando yo le digo, Señor, perdóname, el cielo me dice, ¿qué hijo? ¿Qué quiere que te perdone? Y es cuando le digo, Espíritu Santo, hazme recordar las cosas que yo he cometido para confesárselas al Padre. Sé específico, así como eres específico para pedir las cosas, Señor, yo quiero un carro de tal modelo, de tal color, con tales características. ¿Por qué de esa misma manera no confesamos el pecado delante de Dios? Pero también esa pregunta, ¿dónde estás tú? Sugiere juicio. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? Porque no hay modo de escondernos de Él. Somos visibles delante de Él. Dios está esperando que con todo el corazón nos sigue buscando. Y cada día Él quiere incrementar. Si ya les he encontrado, si tú dices, menos mal que ya está en mi corazón, ¿sabe qué te pide Dios? Una comunión, un caminar diario, constante, diariamente, cada momento, no solamente en los momentos de oración, no solamente en los momentos de intimidad con Él, tú puedas hablar con Él, sino que sea una comunión constante, constante con Él, porque el cielo se ha abierto y su presencia, millares de ángeles, la dirección del Espíritu Santo, toda la creación está a tu favor para que puedas volver a tener esa comunión o incrementar esa comunión con Dios. Hoy podemos disfrutar de esta dulce comunión con el Señor. Y realmente fue el propósito con el cual tú y yo fuimos creados. Nuestra meta y fin en esta vida es conocerle a Él más íntimamente, ir más allá de lo superficial, a lo profundo, a entrar en esas aguas del Espíritu. Por medio de la oración, escudriñando la palabra, podemos lograr cada día conocer más y más de ese Dios maravilloso y precioso, que un día vamos a pasar una eternidad con Él. Podemos lograr esto si más y más buscamos esa presencia gloriosa y más mantenernos en ese lugar secreto para con Él, desconectarnos del mundo. Para Adán y Eva fue un precioso jardín donde podían buscar y me parece maravilloso. En la brisa de la tarde, en el aire del huerto, se movía Dios. Para Adán y Eva era un jardín, pero para nosotros también es tener un lugar especial, un lugar donde tengamos más cercanía con Él, donde podemos dejar los afanes y podamos decirle, Señor, cuánto necesito de tu presencia. Y yo sé que Él está allí ministrando tu corazón y a tu vida, diciéndote, hija, hijo, yo quiero caminar contigo, yo quiero tomarte de la mano, yo quiero llevarte en victoria, porque es la voluntad de Él. ¿Cuántos problemas te evitarías si practicaras esa comunión con Dios? Si aprendieras o entendieras mejor
que sin Él no puedes hacer nada, que todo sería más fácil si caminaras tomado de la mano de Él. Yo te invito a que puedas disfrutar de esa comunión y que practiques esa comunión con Dios a diario y puedas ver la majestad de su gracia, de su poder y de sus maravillas para contigo. ¿Qué tal si oramos un momento y le decimos, Padre precioso, yo te doy infinitas gracias por todo lo que has hecho conmigo, por esta palabra, Señor, que ministras a mi corazón, porque me estás llamando, me estás buscando, Señor, y estás buscando a mi hermano y a mi hermana, aquellas personas que han estado caminando lejos de ti, que te sienten tan lejanos, Señor, pero sé que en este día tú estás hablando de una cercanía para tener con tu pueblo precioso, Señor. Hazles sensibles a esa presencia, a ese lugar que tú quieres, Señor, que entre mi hermano y mi hermana, para que puedas escuchar tu voz, para que puedan caminar en tu propósito, para que hagan las cosas, Señor, no de acuerdo a lo que el mundo le ha enseñado, Señor, a la cultura que tenemos, sino de acuerdo a lo que tú tienes preparado y has declarado y estás haciendo a nuestro favor, Señor. Yo dejo estas vidas en tus manos. Levántalas, guíalas, susténtalas, fortalécelas, Padre mío, y que en esa paz gloriosa ellos puedan estar, Señor, alabando, glorificando y exaltando tu precioso nombre. Gracias, llénalos de tu paz, sánalos si están enfermos, Padre. Quita el estrés, Señor, si han perdido el sentido de vida, Padre. Y como dice tu palabra, la paz tuya sobrepase todo entendimiento y guarde sus corazones en Cristo Jesús. Te doy muchas gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Les dejo un texto, hermanos, para que se aprendan y está en Jeremías 4, 24, 7. Y es una promesa de Dios, así como estamos hablando de Levíticos. Jeremías 24, 7 dice, les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 24, 7. Vuelvo y lo leo. Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Le habló su pastor islandés, Rosalvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí. Muchas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes.